hacer la primera fase de la reforma del edificio del Hotel Balneario, ¿no? Es la reforma de la planta baja y el acondicionamiento de los jardines exteriores. Empezamos aquí en el jardín exterior, porque el jardín exterior siempre fue de uso privado. Y ahora con esta reforma, pues lo que se garantiza es que sea un uso público para los vecinos durante todos los días del año, principalmente, y que bueno, pues que tengan aquí un espacio que puedan pasear, puedan reunirse, puedan también, oye, pues si quieren hacer algún tipo de actividad en este jardín, pues yo creo que también es importante. Se hizo también una cosa que creemos que es muy positiva, que es la construcción de un pequeño anfiteatro para, en lo que era el patio interior del propio balneario, tener una zona para celebrar distintos eventos, ¿no? Que puede ser desde una pequeña reunión, desde una pequeña interpretación, una obra de teatro, un pequeño concierto de música, que creemos que, sobre todo, el espacio exterior le va a dar mucha vida a todo lo que es el conjunto del balneario. Ha sido complejo, sobre todo, dada la existencia de los árboles que teníamos, conseguir la uniformidad y la regularidad de todo lo que es el jardín. Creemos que el resultado, según el proyecto realizado por los arquitectos, ha sido un resultado positivo y, bueno, pues aparte de lo que es las instalaciones interiores, pues recuperar este espacio para uso público yo creo que es importante, ¿no? Es complejo también compaginar toda la situación de árboles que había anteriormente y, bueno, pues creemos que en este sentido, y sobre todo cuando sea verano y cuando ya esté también los árboles con todas las hojas, pues crea también un ambiente, pues zonas de sombra, zonas de estancia que creemos que es muy, muy positivo. También se quiso hacer una barandilla exterior que fuera también muy permeable, que permitiera también protegiera lo que es el propio jardín y el balneario, pero que permitiera visualmente ver pues todo lo que es la instalación y el jardín exterior, ¿no? Que, bueno, también estamos contentos con el resultado del diseño de la barandilla que hay. Y ahora pues vamos a empezar lo que es la... Zona de niños y este es un espacio intermedio, ¿no? Creemos que de inicio la demanda principal va a ser sobre todo de niños y probablemente este espacio se utilice para aumentar las familias, los niños, las familias y que se dediquen aquí a hacer actividades pues, con el personal que esté pues, al cuidado y atención de lo que es esta zona del balneario. Es nuestra previsión, probablemente, que si la demanda de los mayores se amplía en un futuro, se necesita, ocuparíamos este espacio para los mayores. ¿Por qué? Porque con la reforma de la primera planta vamos a hacer así un aula de estudio grande y también unos espacios también para los jóvenes donde se pueden utilizar las distintas tecnologías, pues entonces utilizaríamos mayores esa zona, niños pequeños para la biblioteca y chavales más jóvenes y para la planta primera, para el aula de estudio y este espacio multifuncional. Y la segunda planta de la reforma del balneario va a ser para crear una biblioteca central, pero ya adaptada a las nuevas tecnologías, una biblioteca pues un poco como están configurando ahora los nuevos tiempos. La estancia destinada a los mayores. Esta va a ser en principio la zona de los mayores, pues con unos pequeños sofás para si alguien quiere en este caso pues ver la televisión y luego pues una disposición de mesas para que pues, si quieren jugar a las cartas o si quieren hacer algún tipo de actividad, algún tipo de juego, algún tipo de reunión. Esta en principio es la estancia de seguridad. Pero mayor todavía no. Eso es el fin por el que se genera este espacio, ¿no? Y luego, además de esos horarios que podrán ser flexibles, también intentaremos hacer otro tipo de actividades más lúdicas, culturales, como a las 8 de la tarde hacer un concierto, hacer un cuentacuentos, hacer teatro, y eso pues dirigido tanto a los niños como en programación a familias, como también a mayores y jóvenes. La idea es llegar a toda la población. Eso tiene que ser un punto central, sobre todo la población de Arteixo, de esa convivencia, mayores niños, de todo el ámbito de las edades del concello y también que sea un polo dinamizador de la actividad sociocultural de este concello, ¿no?
cuando vayamos incorporando las distintas fases, yo creo que quedará este entorno, pues, sobre todo rehabilitado. Yo creo que en este caso, como decimos, vamos a aprender también nosotros un poco de la demanda y de las peticiones que nos hagan, en este caso, las distintas ir dando familias. respuesta, pues una prioridad el tema de conciliación, ya sea para mayores como para niños, ¿no? Será este primer punto de partida que luego se expandirá por el resto de otras parroquias, como puede ser el Meifel de Concilia, el Frosel, el proyecto de los centros Concilia claro. se va a, vamos a decir así, a exportar a prácticamente todas las parroquias, ¿no? Lo que se pretende es que, o todas las poblaciones, que haya un centro Concilia aquí en el balneario, en Meifende, en Pastoriza, en Villarrodríguez, incluso valorar a lo mejor que el nuevo centro social de Solimar también pudiera funcionar como un centro Concilia, ¿no?